Saludos damas y caballeros, chicos y chicas, y bienvenidos seáis a otro vídeo más para el canal, dedicado a los sistemas modificados de RELITE en este caso. Hoy os voy a mostrar así por encima las nuevas versiones basadas en la 21H1 del sistema original, la 1.8R2 y la 2.8R2. En ellas utilizo el mismo procedimiento de modificación y reducción que en las anteriores versiones 1.8 y 2.8, con las últimas actualizaciones del sistema original, el Windows 10 Pro 21H1, y solucionando un par de problemitas que tenían sus antecesoras. Primero aclarar que estas versiones son sistemas modificados y reducidos con instalación desatendida. En ellos elimino algunos servicios, programas o aplicaciones con el objetivo de conseguir un mayor rendimiento sin renunciar a lo importante. Es decir, no tiene todo lo que incluye el sistema original, por eso se le llama Windows Lite. Como cada usuario es un mundo, es bastante probable que algunos usuarios no encuentren en mis versiones lo que necesitan o se vean con alguna limitación, pero ya aviso que lo eliminado en ellas no es recuperable. Lo digo por aquellos que preguntan cómo instalar la tienda de aplicaciones o Defender en las versiones que no la tienen, que para eso hago las versiones con tienda y Defender. Para los que no conozcáis bien el proyecto, os recomiendo echar un vistazo a las guías que hay disponibles en el mismo canal o en la web y al cuadro comparativo. Una vez aclarado esto, veamos cómo va la instalación de estos sistemas. Para llegar a ella solo tenemos que descargar el ISO desde la web de relite.es y montarlo en un USB o grabarlo en un DVD. Luego configuramos la BIOS para que haga iniciar al equipo desde dicho USB o DVD y ya estaríamos ante la instalación. Como dije antes, la instalación del sistema es desatendida, solo tendríamos que interactuar con ella en dos pantallas. Tras la carga del instalador veríamos esta primera con la selección del formato horario e idioma del teclado durante la instalación. Seleccionamos de ser necesario y damos a siguiente. Tras esta nos aparece la de selección de partición o disco duro en la que se va a instalar el sistema operativo. Aquí yo recomiendo formatear o eliminar el espacio a utilizar para dejarlo sin asignar. Una vez terminado, a siguiente. A partir de aquí el proceso se completa de forma automática y solo hay que esperar a que termine. Una vez haya cargado e instalado los archivos, se reiniciará el equipo llevándonos directamente al escritorio del sistema ya preparado para empezar a trabajar. En ambas versiones la instalación es idéntica y entraríamos al sistema con un usuario predefinido llamado admin, sin contraseña. Para cambiar el nombre de la sesión que se muestra, si así lo queréis, lo podéis hacer tal que así. Escribimos netplewith en la barra de búsqueda, damos a Enter, hacemos doble clic en el usuario admin y aquí escribimos el nombre de usuario que queramos. También se puede agregar un sobrenombre y una descripción. Aceptamos y volvemos a aceptar en la ventana de cuentas de usuario. Después, al reiniciar el equipo o cerrar sesión, ya nos aparecerá el nombre que pusiéramos para iniciar el sistema. En cuanto a la contraseña, la podemos configurar en la pestaña Opciones avanzadas y dentro de ella en el botón con el mismo nombre, Opciones avanzadas. En la parte izquierda de la ventana que se nos abre, hacemos clic en Usuarios. En la parte central hacemos clic derecho sobre el usuario y damos en Establecer contraseña. Damos a continuar en la ventana que nos aparece y escribimos la contraseña que queramos utilizar para iniciar sesión en ambos cuadros de texto. Damos a aceptar. Cerramos la ventana de usuarios y grupos y aceptamos en la de cuentas de usuario. Ahora, cada vez que iniciemos sesión, el sistema solicitará que ingresemos la contraseña que configuramos. Sencillo y para toda la familia.
En cuanto a en qué se diferencian estas versiones con respecto a las anteriores de la misma rama, os cuento. La primera es la actualización a la compilación 19.043.1165. En la 1.8 teníamos build 19.043.928 y en la 2.8 teníamos la 19.043.1023. Esto es así porque añadí las actualizaciones recientes con fecha de agosto de 2021. Como viene siendo habitual, elimino las updates a las que sustituyen, con lo que la diferencia en cuanto a tamaño es prácticamente inapreciable. De hecho, en cuanto a tamaño, estos son los datos que obtengo en mis máquinas virtuales habituales, con 2 GB de RAM en 64 bits, 1 GB de RAM en 32 bits y disco duro de 40 GB en ambos casos. En la 1.8, la antecesora, teníamos un tamaño del sistema de 9,85 GB en 64 bits. Ahora, en la 1.8 R2 tenemos 9,88 GB incluyendo las actualizaciones mencionadas. En la misma versión 1.8, en 32 bits, teníamos un tamaño de 7,80 GB. En la 1.8 R2 de 32 bits tenemos 7,84 GB. En la anterior, la 2.8 de 64 bits, teníamos 9,13 GB de tamaño. Ahora, en la 2.8 R2 de 64 bits, hay 9,05 GB. En la misma 2.8 de 32 bits presentaba un tamaño de 7,19 GB. Y su versión R2 de 7,14 GB. Se aprecia una pequeña subida del tamaño del sistema ya instalado en la 1.8 R2 y una pequeña disminución en el caso de la 2.8 R2. En cuanto a consumo de RAM, he podido ajustar algo más el tema con respecto a las predecesoras. En la 1.8 de 64 bits teníamos un consumo en reposo de 1 GB de RAM. Por su parte, la 1.8 R2 de la misma arquitectura tenemos 908, unos 100 megas menos. En la misma 1.8, en 32 bits, daba 695 megas, casi 700. En la 1.8 R2 da alrededor de 660 megas, unos 30 megas menos. Con la 2.8 de 64 bits llegábamos a alcanzar un consumo de 880 megas de RAM en reposo. Ahora, en la 2.8 R2 se mantienen los 678 megas, aproximadamente 200 megas menos. En cuanto a la versión de 32 bits, en la 2.8 teníamos un consumo de 585 megas. Y en la misma arquitectura de la 2.8 R2 de 540 megas, 45 megas menos. Como veis, el consumo de RAM es algo menor en las nuevas versiones, más notable en la 2.8 R2, pero estas cifras son solo para la comparación de las versiones dentro del mismo entorno invariable. En equipos físicos los pesos y consumos varían en función del hardware, de los drivers y del software que estos incluyan. De todas formas, estas versiones las he podido ajustar un poco más sin tener que renunciar a lo que ya presentaban las versiones 1.8 y 2.8. De hecho, se han corregido un par de fallitos que tenían las versiones anteriormente mencionadas. Se corrige el problema al aplicar temas de terceros. Solo hay que instalar el correspondiente parche y copiar o instalar los temas. También solucioné el problema de los pop-ups de la barra de herramientas, por ejemplo con la ventana informativa de la batería, en el caso de los portátiles. Pero en lo esencial seguimos teniendo lo mismo en ambas versiones. Edge Chromium preinstalado y eliminado el Edge clásico. Recortes, Internet Explorer y Media Player, tienda de aplicaciones, OneDrive, seguridad de Windows que incluye Defender, notas rápidas, la aplicación de Xbox y la barra de juego.
En la versión 2.8 R2 lo mismo que en la 2.8 normal. No hay ni seguridad de Windows, ni Defender, ni tienda de aplicaciones, ni aplicación de Xbox, ni barra de juego, ni las notas rápidas, ni OneDrive. Pero sí que tenemos el Edge Chromium, recortes, Internet Explorer y Media Player. En esta versión lo justo para funcionar con el sistema en tareas básicas. Además, en este caso, tanto la 1.8 R2 como la 2.8 R2 tienen el icono meteorológico y de noticias en la barra de tareas. Para los que no la quieran utilizar, ya sea porque no les guste o porque les resulte molesto, solo hay que hacer clic derecho con el ratón en una zona vacía de la barra, ir a la opción Noticias e Intereses, y aquí podemos configurar para que solo muestre el icono o desactivarlo completamente. En ambas versiones tenemos bloqueada la función de instalar las actualizaciones por parte de Windows Update. Se han eliminado los servicios responsables de las mismas, sin bloquear el update en sí. Aunque no se puede actualizar el sistema por esta vía, sí que es posible actualizar de forma manual, en el caso de ser necesario. Solo hay que descargar la actualización a instalar desde la página del catálogo de Windows Update y hacer doble clic sobre el archivo MSU como si de un exe se tratara. Aunque Windows Update está bloqueado, las otras funciones que desempeña funcionan con toda normalidad. Por ejemplo, la descarga e instalación de aplicaciones desde la tienda. Otro ejemplo de función de Windows Update que funciona con normalidad es el cambio de idioma, región o teclado, que se realizan de la forma habitual en configuración, hora e idioma. Además, en ninguna de ellas hay preactivación del sistema. Así viene siendo en absolutamente todas las versiones de Relite. Aquí cada cual puede activar como quiera y funciona exactamente igual que en el sistema original. Podéis utilizar tanto clave original para Windows 10 Pro como activadores. Yo para las pruebas utilizo el de Rigor VZLA, que podéis encontrar en su canal de YouTube. En este caso no ha habido tiempo de hacer un testing extenso como en las anteriores versiones, pero debería funcionar exactamente igual que en la 1.8 y 2.8 en cuanto a hardware, por ejemplo. En teoría, si funcionan las anteriores, deben funcionar también estas versiones R2. De todas formas, si queréis comprobar que efectivamente vuestro hardware es compatible con esta versión de Windows, os recomiendo probar haciendo un dual boot en el equipo, antes de utilizarlo como sistema principal. En el vídeo de las sugerencias podéis ver cómo se hace esto. En cuanto a software, tampoco he tenido tiempo de probar gran cosa. Sí que he podido comprobar que las cuentas institucionales de Office funcionan sin problema en la 1.8 R2, pero que no funcionan en la 2.8 R2, debido a la ausencia del Defender. Los fallos o cosas que no funcionen se irán añadiendo en la descripción del vídeo y las iré resolviendo conforme tenga tiempo para ello. Por motivos laborales no me es posible dedicarme plenamente a este tema como me gustaría, pero vosotros mismos me podéis hacer de testers avisando de fallos o mal funcionamientos. Para comprobar que vuestro software habitual efectivamente funciona, antes de instalar cualquiera de las dos versiones en vuestro equipo, os recomiendo probar antes en una máquina virtual, tal y como explico en el vídeo de la sugerencia. Además, podéis ingresar al grupo de Telegram de Reliter si queréis asesoramiento, ayuda con aspectos concretos o comentar vuestras experiencias con las versiones que probéis. También podéis contactarme por esta vía, por Telegram, si queréis o necesitáis que os prepare una versión al gusto, si estáis dispuestos o tenéis previsto realizar un aporte. Las descargas las tenéis disponibles en la web de relite.es, donde también podéis consultar las guías, las listas de cambios, el cuadro diferencial, las características básicas e incluso valorar y dejar vuestros comentarios sobre las versiones que hayáis utilizado o vayáis a utilizar. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Sin más que decir, por el momento se despide un servidor, Dan Ratia, invitándoos a dejar vuestros comentarios o dudas, donde ya sabéis y como ya sabéis,
a regalarme con vuestros likes si os gustó el contenido que os he mostrado y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de más contenidos interesantes. Hasta más ver, mi gente.